regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Es momento de nuestro tema del día, nuestro tema central. Hemos recibido sus mensajes en el 301-764-4108. Ahí recibimos sus opiniones, preguntas y comentarios. Pero el tema del día tiene que ver con lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Está en jaque la democracia norteamericana. ¿Y qué fue lo que pasó ayer después de las declaraciones que estaba dando el presidente Donald Trump a unas cuadras del Capitolio? Pues esas declaraciones llevaron precisamente a muchos de sus seguidores a entrar a la fuerza al recinto de la democracia, porque insisten en que hubo fraude y que aquí Joe Biden no ganó las elecciones de ese país. Recordemos un poco que el pasado 24 de septiembre del 2020 nosotros estuvimos conversando con el exasesor de seguridad de Trump, el señor John Bolton, ese de la libretica amarilla que hablaba de las tropas hacia Venezuela. Con ese señor que publicó un libro, de hecho, antes de las elecciones, hablamos y nos dijo lo que era trabajar con el presidente Trump, que recordemos, ayer estuvo dando declaraciones públicas y en cierta medida asusando a sus seguidores para que entraran al Capitolio. Well, you know, the president is hard to keep on track on a single subject. Conversations with him don't follow a straight line. At least in his part of the conversation, they don't follow a straight line. And what that means is it's very hard in, let's say, a difficult foreign policy question to think about it analytically, to carefully weigh and debate the pros and cons of one step versus another step, and then to make a clear and crisp decision. Camila, pues con el presidente Trump, cuando usted está hablando con él, dice Bolton, es difícil en una conversación seguir el hilo, seguir un conducto de un hilo con un solo tema, al menos, dice él, en la parte, en la línea argumental, cuando usted está hablando de obtener o de llegar a una política exterior, cuando ellos dos estaban sentados hablando, de por ejemplo, de mirar las cosas analíticamente, de hacerlo de una manera cuidadosa, mirar los pros y los contras de alguna decisión, analizar paso a paso y después de todo eso, tomar una decisión lúcida, dice Bolton, que eso era muy difícil con el presidente. Pues hoy hemos invitado a dos analistas políticos, investigadores, pero además que conocen la política norteamericana para saber esto que pasó ayer, si es una amenaza a la que supuestamente era la democracia más sólida de Occidente. Uno de ellos es Moisés Naim, que es analista político, miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace en Washington y director y presentador del programa de televisión Efecto Naim. Señor Naim, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos hoy que estamos analizando esto que nunca nos imaginamos ver que podría llegar a suceder en los Estados Unidos. Buenos días y gracias por la invitación. Yo le pregunto, ¿a usted se le pasó por la cabeza que esto fuera a suceder o lo sorprendió también, pues como nos sorprendió a muchos? Por supuesto que no me pasó por la cabeza, creo que no le pasó ni siquiera al presidente Trump. Pensó que iba a suceder esto tomó por sorpresa a todo el mundo. No era una turba de gente coordinada, manejada, era una turba muy de saqueadores, de insurrectos, ni siquiera se podía decir que era una protesta, era muy motivada por el presidente Trump y fue estimulada, tal como tú lo dijiste en tus palabras introductorias. Hubo un meeting en los cuales él los exhortó, los arengó a que fueran hacia el Congreso. Y él dijo que iba a ir con ellos y que se les iba a sumar. Esa promesa, por supuesto, no la cumplió, pero sí los enardeció suficiente. Ellos se sintieron muy apoyados y protegidos por el presidente de los Estados Unidos. Pero esa es la gran preocupación, y es que no es solo Trump, es que aquí el señor Donald Trump tuvo 72 millones de votos. Hay 72 millones de personas que sí votaron por el señor Trump, no votaron en contra de Biden y de Kamala Harris como sucedió tal vez hace 4 años. ¿Qué puede llegar a suceder? Si ya vimos lo que pasó ayer en el Capitolio, ¿qué puede llegar a suceder con esa gente que sigue pensando que les robaron las elecciones?
La polarización de los Estados Unidos no se va a solucionar a corto plazo ni con una medida ni con un presidente. Ese es un proceso de largo plazo que tiene que incluir reformas profundas en la política y en la economía. Tiene que lidiar con la desigualdad que ha consumido los Estados Unidos, tiene la falta de oportunidades, el racismo. Es decir, hay una larga lista de tareas a ser cumplidas que contribuyen a que el país esté muy dividido. Pero, Camila, lo que pasó ayer no es el colapso de la política y la democracia en Estados Unidos. Yo creo que es una fecha que puede pasar a la historia como una fecha de un renacer de las reformas democráticas. Ayer pasaron muchas cosas positivas para la democracia de Estados Unidos, al mismo tiempo que pasaba la desgracia y la locura de ver a la gente, estos tipos asaltando el Palacio del Congreso, ¿no? Claro. Señor Naim, hay algunos analistas que dicen que el presidente Donald Trump debe ser juzgado por lo ocurrido el día de ayer. Y no solo el presidente Donald Trump, sino también los senadores que siguieron insistiendo en horas de la madrugada en boicotear la elección del presidente Joe Biden o la certificación. ¿Usted cree que debe ser enjuiciado el presidente Donald Trump y estos 7 senadores? Yo no lo sé, no tenemos todavía información detallada suficiente de cuál fue la actuación de ellos. Hay dos conversaciones andando. Una es la de aplicar la enmienda número 25 de la Constitución, que dice que si el gabinete, el Consejo de Ministros del presidente considera que el presidente no es apto para ejercer sus funciones, puede ser sacado del poder. Esa es una posibilidad. La otra es hacer otro impeachment, como el que ya hubo y donde él fue encontrado culpable por la Cámara de Representantes, pero no por los senadores, y entonces quedó exculpado, digamos. Entonces hay la posibilidad de un impeachment, hay la posibilidad de aplicar la enmienda 25 y hay la posibilidad de iniciar una demanda. Pero aquí lo importante es que no hay tiempo. Aquí de hoy al 20 de enero, que es cuando toma posesión Joe Biden, no hay suficiente tiempo para hacer las cosas. Sin embargo, ya hay muchas voces importantes pidiendo el relevo, la salida, porque hay mucho temor de lo que puede hacer sintiéndose desesperado. Ayer demostró claramente que pasaba por momentos de gran inestabilidad emocional y que hay un tema de salud mental claramente. También nos acompaña a esta hora para discutir y analizar lo que pasó ayer en los Estados Unidos el profesor Christopher Sabatini. Él es investigador senior para América Latina y los Estados Unidos de la organización Chatham House. Profesor Sabatini, a usted también mil gracias por sumarse a esta transmisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Bienvenido. Gracias, Camila. Un gusto estar contigo. Profesor Sabatini, le preguntábamos al señor Naim si esto era una amenaza a la democracia y quizá a la democracia norteamericana, que es el estandarte en Occidente. Él dice que no. Y yo quiero hacerle la pregunta a usted, ¿sí se está viendo amenazada la democracia de los Estados Unidos o no? Yo creo que la amenaza es más de largo plazo. Lo que vimos ayer, lamentablemente, fue un ataque contra el Congreso de los Estados Unidos, algo muy feo, organizado, auspiciado en cierta forma retóricamente por el presidente. Pero no es, digamos, la amenaza no es vigente ahora. Ellos van a ser castigados, los que marcharon hacia el Congreso, pero lo que vemos ahora es una corriente en la sociedad política en los Estados Unidos ahora, que es muy peligrosa, muy movilizada, y está dispuesta a seguir cualquier mentira que quiere promover el presidente actual ahora, Trump, y vamos a ver lo que pasa cuando deja el poder el 20 de enero. Pero yo le pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Existe un temor de que esto pueda expandirse aún más y que el 20 de enero tengamos más manifestantes llegando a Washington o incluso haciendo otras protestas violentas en otras partes de los Estados Unidos? Yo creo que es imposible borrar lo que vimos ayer. Yo creo que pero eso va a depender en dos cosas. Primero, la actitud de Trump de seguir promoviendo su agenda personal, de aumentar las agresiones, la antipatía,
y también su condición mental, que hemos visto que según varias fuentes, incluso en el gabinete de los Estados Unidos, él no está sano, digamos, en ese sentido, está obsesionado con la pérdida de la elección. Entonces, no sabemos lo que puede pasar entre ahora y el 20 de enero, y a partir de entonces, yo creo que sí, esos grupos son movilizados, son dispuestos a hacer cualquier acta. Lo vimos en Michigan con los planes de secuestrar la gobernadora de Michigan. Pues y sí, ellos van a seguir en vivo, y es una realidad de la democracia norteamericana ahora. Profesor Sabatini, se habla, y lo hemos dicho varias veces en el programa de hoy, de dos posibilidades que son la de un impeachment o la enmienda 25. De pasar cualquiera de estas dos posibilidades con Trump, le pregunto por las consecuencias, pero no al ciudadano Donald Trump, sino cuáles serían las consecuencias para el partido republicano mirando hacia el futuro. Eso es buena pregunta, Camila. Yo creo que primero, eso va a depender en el camino que quiere elegir el Partido Republicano. Si ellos tienen temor sobre la posibilidad del poder popular de esos grupos marginados, de esos grupos extremistas, es posible que no van a intentar sancionar, no solamente en los próximos días a través de impeachment o de la enmienda 25, sino por cualquier otra razón de sancionar en el Congreso lo que pasa. Es posible que ellos no van a querer hacer eso por el temor de perder el apoyo del base de Trump. Y eso va a ser muy peligroso, porque yo creo que los republicanos y los demócratas, claro, pero los republicanos tienen que enseñar en fuerza su rechazo de ese tipo de comportamiento de un líder elegido, y también de una base que está dispuesta a hacer cualquier cosa, como vimos. Yo creo que es posible que van a hacer eso, pero también quiero decir, hay poco tiempo, como dijo mi amigo Moisés Naim, hay poco tiempo entre ahora y el 20 de enero, pero también hay el riesgo de hacer ese tipo de intentar quitar de poder el Trump, que va a agitar más, enojar más el base de Trump en una manera muy, muy peligrosa a largo plazo. Moisés, viendo esto en un periodo de tiempo muchísimo más largo, realmente el fenómeno Trump, cuando uno lo pone en contexto con otros episodios que probaron el sistema democrático en Estados Unidos, como el asesinato de Bobby Kennedy como candidato, la muerte de John F. Kennedy como presidente, también el asesinato de Martin Luther King, realmente Donald Trump está poniendo en riesgo un sistema democrático en Estados Unidos, si uno lo mira en el contexto, en un contexto muchísimo más largo. No, yo no lo veo así. Es probable que haya disturbios de aquí al 20 de enero, pero el 20 de enero va a ser juramentado Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidente, y van a iniciar un proceso profundo de reformas de todo tipo. Es cierto que a largo plazo hay tensiones importantes en esta sociedad. Es cierto que el Partido Republicano jugará un rol, pero ese rol está cambiando. Primero hay que entender que el Partido Republicano está dividido entre los que apoyan a Trump, pero ahora ya menos, y entre los que ya están viendo la posibilidad de poder seguir adelante sin Trump. Trump, cuando deje el gobierno, va a estar dedicado a dos cosas: a defenderse de una larga lista de juicios y demandas que tiene sobre él, que preceden inclusive su época en la presidencia, pero él tiene juicios de todo tipo. Él debe $400 millones que no se sabe de dónde los va a pagar, ni a quién se los debe, ni cuál es el rol de los chinos, de los rusos. En fin, todo eso va a formar parte de su periodo post-presidencia, y es muy peligroso para él, y de ahí eso es otra de las motivaciones que él tiene para no dejar la Casa Blanca. Ese es un tema. Y el otro tema es que él va a construir el trumpismo alrededor de él, y él tiene mucho dinero que ha recaudado para la política, va a montar una operación mediática de televisión y de redes sociales, etcétera, y él tiene, como decía Camila, él tiene 74 millones de estadounidenses que votaron por él,
y que son un factor, y él cuenta con eso. No van a ser todos ellos, yo creo que él ha perdido apoyo en estos días, él ha quedado muy mal parado y desprestigiado en algunos círculos, pero yo sí creo, él va a tener un rol, pero el partido republicano es posible que se divida, ya está dividido, lo que no está claro es que si Trump va a hacer todo eso por su cuenta o dentro de la tolda del partido republicano. Profesor Sabatini, me gustaría volver sobre su primera respuesta, básicamente apuntalando a que este es un hecho mucho más estructural que epidérmico. Y en ese sentido, ¿qué papel cree usted que están jugando en todas las democracias occidentales, pero obviamente en la norteamericana, los outsiders, por un lado, por el otro, la legitimidad que ha cogido las vías de hecho, y por último, aquellos que han roto esa ya tradición democrática de lo que se conoce como el establecimiento? Es que estamos viendo algo como nuevo, inédito, y es que los que están por fuera del establecimiento pues han cogido un poder popular enorme. ¿Usted cree que eso tiene alguna incidencia de cara al futuro en la política norteamericana? Sin duda, no es algo inédita. Lo hemos visto manifestaciones iguales en la política norteamericana en años atrás, pero y también lo hemos visto en otros países, en América y otras regiones, en América Latina, en India. Lo que estamos viendo son tres cosas. Primero es una cierta inseguridad económica. Es decir, mucha gente, por razones del comercio, de los cambios económicos que están enfrentando, se sienten muy inseguros. Están buscando un mesía, alguien que puede salvar su vida, que se pueden prestar su atención, su fe. Lo que estamos viendo es una alta desconfianza en las instituciones, en la clase política, no solamente en los Estados Unidos, pero en Europa, en Inglaterra, donde estoy ahora. Ese mismo nivel de desconfianza está aumentando este desgaste, esta búsqueda de alguien, de un outsider. Y al final estamos viendo los nuevos medios de comunicación que ofrecen canales particulares para buscar información, para movilizarse, sí, para hacer ese tipo de cosas que favorecen esos outsiders que no necesitan los canales tradicionales de los medios de comunicación. Por esa razón, este no es el final. Trump solo es una representación de una tendencia que va a seguir, no solamente en los Estados Unidos, y va a seguir con o sin Trump, porque los medios de comunicación que han fortalecido el fenómeno de Trump, Fox News, OAN sí, News y otros, van a seguir igual. Entonces, este no es un fenómeno temporal. Sobre eso que acaba de plantear el profesor Sabatini, me gustaría preguntarle, señor Naim, sobre la figura de Trump. ¿Cómo se imagina usted o cómo va a ser ese escenario del gobierno de Biden con un expresidente mal perdedor que no reconoce nunca que fue derrotado, pero que además cuenta con un poder electoral de 74 millones de votantes? ¿Cómo va a ser ese mandato del señor Biden? No es lo mismo ese mandato cuando se tiene el control del Senado y del Congreso, sí, y se tiene el control de la Casa Blanca y de las otras palancas del poder. O sea, Joe Biden llega a la presidencia efectivamente enfrentado a un líder de la oposición que tiene todo tipo de capacidades, recursos y la disposición a hacer lo que sea. Pero no hay que olvidar que ahora, gracias a los resultados de las elecciones de ayer en Georgia, el Partido Demócrata y Joe Biden y su presidencia tienen un control importante institucional, al menos por 2 años. Y al mismo tiempo, Trump va a estar, primero tiene que enfrentar a quienes lo repelen, quienes lo rechazan dentro del Partido Republicano, tiene que enfrentar sus problemas legales y tiene que construir una base de operación política. Bueno, eso es una tarea muy complicada, pero básicamente es claro que Trump va a ser el jefe de la oposición
a un gobierno, pero eso es normal en la democracia. Claro, pero ya que el profesor Sabatini decía, esto no es solo un fenómeno de Estados Unidos, esto es un fenómeno del mundo, de una preocupación por una estabilidad económica que viven muchos ciudadanos. Yo le quiero transmitir, profesor Sabatini, lo que dice un oyente que los está escuchando a través del 301-764-4108. Y lo que dice el oyente, que se llama Jorge, dice que lo que él cree que pasó en Estados Unidos no es una amenaza a la democracia, sino que es una demostración clara que la democracia no es ahora una opción razonable. Y la razón es que las redes sociales le han dado mucha fuerza a grandes mayorías que podrían acabar con importantes países como los Estados Unidos. ¿Será que esto que dice Jorge el oyente es que nos estamos cuestionando si realmente el mejor sistema político para vivir hoy con la tecnología que tenemos es la democracia? No, yo creo, estoy seguro, estoy convencido que el único camino, el más seguro camino para la modernización y la protección de los derechos humanos sigue siendo la democracia. Lo que ofrece Trump no es una alternativa concreta. La verdad es que solo ofrece la oposición, solo ofrece cómo estar en contra de algo. No es un modelo distinto. Yo creo que lo que estamos enfrentando ahora sí es una amenaza, un desafío para la democracia, pero la única manera de resolver esas amenazas es a través de más democracia. Yo creo que la democracia ofrece todavía la mejor manera de solucionar esa inseguridad económica, esa fragmentación del tejido social, esa falta de confianza en los líderes. La verdad es que los otros modelos no ofrecen una alternativa a la democracia y una solución a esos problemas. Claro. Señor Naim, si me permite, Camila, yo quisiera decir algo con respecto a lo que dijo Christopher. Si me permite. Claro que sí, doctor Naim, adelante. La respuesta, inclusive invito a Jorge, que es la persona que llamó, que pregunte entre sus amistades quiénes de ellos estarían dispuestos a mudarse a Irán o a Corea del Norte o a Rusia o a China. Esos son países que son alternativas, tienen modelos que son alternativos a la democracia. Cuando uno ve el mundo, la gente que se quiere ir de su país normalmente se quiere ir de países donde no hay democracia a países donde sí hay democracia. Entonces, como dijo muy bien Christopher Sabatini, esto no es una alternativa equivalente entre la democracia y un sistema alternativo. El sistema alternativo es la falta de libertad, es la autocracia y es el totalitarismo y que hemos visto en otras partes, ¿no? Claro. Señor Naim, yo le quiero preguntar por las reacciones que hemos visto por parte de los gobiernos de América Latina, en donde se deja entrever que pocos han sido los que han señalado al presidente Donald Trump en el hecho de reconocer su derrota y dar un paso al costado para permitirle a Joe Biden llegar al poder. ¿Están siendo los gobiernos latinoamericanos muy flojos, muy tibios en ese señalamiento en contra del presidente Donald Trump? Probablemente, pero en este caso lo que nunca hay que olvidar es la frase que dice que los países no tienen amigos, lo que tienen son intereses. Entonces, esto no tiene que ver con la actitud más bien emocional con respecto a Donald Trump, tiene que ver cuáles son los intereses. Y en estos momentos ya Donald Trump no tiene nada que ofrecer a América Latina, y mientras que hay un presidente electo que va a definir una política hacia América Latina. Y va a ser muy interesante ver, por ejemplo, hay dos presidentes, Bolsonaro y López Obrador en México, que fueron de los últimos, estuvieron junto con Putin y el gobierno chino en reconocer a Biden, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando Biden ya haya tomado posesión y esté definiendo una política hacia América Latina. Señor Naim, devolvámonos un poco a cuando usted nos habla del trumpismo, de lo que habla del trumpismo. Nosotros ayer vimos escenas como levantar la bandera confederada en el Capitolio. Este gobierno, el gobierno de Trump, legitimó discursos racistas, xenófobos, misóginos, algo pues que no se había visto de esa manera, y es lo que pues podemos llamar el trumpismo. ¿Cómo detener esa ola sin apelar a la censura y respetando la libertad de expresión? ¿Cómo podemos detener eso sin entrar a vulnerar la libertad de expresión?
Ese es un enorme reto, es una gran dificultad, especialmente con lo que ya hemos mencionado en esta conversación que tiene que ver con las redes sociales. Es muy revelador, es muy importante, no tiene precedentes el hecho de que Facebook, Instagram y Twitter le han quitado el acceso a su cuenta al presidente Trump. Esto no tiene precedentes, esto sienta una nueva pauta, tiene mucho que ver con el debate sobre libertad de expresión, pero también tiene mucho que ver con los debates de que es libertad de expresión si uno está en un cine lleno de gente y empieza a gritar que hay un incendio y provoca una avalancha de gente hacia la puerta, de donde se puede haber hasta personas maltratadas. Es esa la expresión de la libertad de expresión, el gritar que hay fuego en un cine absolutamente lleno de gente. Entonces hay límites, pero esos límites son muy difíciles y formarán parte del debate, y es correcto que decir que ahí hay un tema, un dilema que no es fácil de resolver. Estoy viendo una noticia, profesor Sabatini, y yo creo que usted nos puede ayudar a entenderla, y es que 3 miembros de la Casa de Representantes de los Estados Unidos acaban de preparar artículos de impeachment en contra del presidente Trump, faltando muy poquito tiempo para el 20, que es el día en que Joe Biden toma posesión. ¿Existe esa posibilidad de generar un impeachment en contra del presidente Trump, como se quiere desde el Congreso norteamericano, o simplemente es un saludo a la bandera, como se dice coloquialmente aquí? Yo creo que es muy difícil que tengan bastante tiempo para llevar a cabo esos artículos de impeachment. Y también hay que reconocer que hay, como dijo Moisés, hay varios casos, juicios contra Trump que van a tener que responder a ellos cuando salga la Casa Blanca. Yo creo que tenemos que reconocer que hay un gran riesgo de aumentar y polarizar ese tema demasiado con otro impeachment, en vez de dejarlo salir con esa bandera ya levantada, y después déjalo enfrentar sus propios juicios y pecadillos cuando está fuera de la Casa Blanca. Y profesor Sabatini, le pregunto a usted como un estudioso de la política latinoamericana, pero además también de la política norteamericana, sobre un debate que hemos tenido aquí en la mesa de trabajo. Durante la elección de Joe Biden, durante la campaña presidencial en el estado de la Florida, hubo un movimiento importante de Latinos for Trump, y los políticos colombianos, incluso congresistas en el exterior, pues hicieron campaña activamente por el presidente Donald Trump. Hasta el momento, el presidente Joe Biden no ha llamado a nuestro mandatario, a Iván Duque, y obviamente se tejen múltiples especulaciones de si esto es una retaliación o no, a que en cierta medida se sintió desde Washington que el gobierno de Duque apoyó y prefirió la campaña de Donald Trump que la de Joe Biden. Usted, como un agente externo pero estudioso de la política latinoamericana, ¿cómo interpreta esto? Yo creo que en el caso de Colombia, el presidente Biden, o el presidente elegido Biden, es un adulto. Él reconoce que no puede buscar revancha por razones de un presidente y sus aliados que han apoyado su competidor. Yo creo que cuando llega a la Casa Blanca, las razones por intereses mutuos van a seguir adelante. Biden entiende, en una manera que Trump no lo entendió, que no se puede tomar esas decisiones y actas personal, al nivel personal. Así es la política, y hay que marchar adelante buscando los intereses mutuos. Y eso es igual para Brasil, para Colombia, incluso para México. Es increíble que ahora ya hay conversaciones entre Jake Sullivan, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, y su equipo, el Marcelo Ebrard, el ministro de Asuntos Exteriores, ahora mismo. Es decir, estas cosas van a pasar, it's water under the bridge, como dicen en inglés. Y esa misma pregunta se la hago a usted, señor Naim, y tratando de encontrar una explicación de por qué entonces, si para este entonces ya normalmente ya el presidente norteamericano habría llamado al presidente colombiano, esto no ha sucedido en este momento con Joe Biden y el presidente Duque.
Sí, yo estoy de acuerdo con Christopher Sabatini. Esto va a formar parte de una política más amplia. Yo también es importante recordar que las relaciones con Colombia o con su presidente no van a ocupar los primeros 10 puestos de las áreas de atención del presidente Biden y de su equipo de relaciones internacionales, política exterior y seguridad internacional. Colombia es un país importante en muchos sentidos, pero en otros sentidos es un país latinoamericano y en general en Washington no hay mayor atención o interés por lo que pasa en América Latina. Ellos tienen prioridades de otro tipo, ellos tienen que atender una emergencia en grande. La pandemia es muy importante, las secuelas económicas de la pandemia, lo que está pasando con China y las tensiones y fricciones con China, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando con el poderío nuclear de Corea del Norte. Es decir, la lista de emergencias que atentan contra la seguridad nacional directamente de los Estados Unidos son muy superiores a si contestó o no contestó la llamada el presidente Trump, el presidente Biden, claro, al presidente Duque. Señor Naim, dentro de esas prioridades, ayer diferentes voceros de la Cámara de Representantes republicanos decían que tiene que haber una reforma a todo el sistema electoral de los Estados Unidos y que el presidente se escoja por el voto popular. ¿Usted ve viable eso? Que en los próximos 4 años se pueda reformar la manera en cómo los estadounidenses escogen a su presidente? Sí, yo veo cambios, no quizás tan extremos, porque sí va a haber siempre una fuerza tendiente a darle derechos a estados que no son muy poblados. Pero yo sí veo un comienzo de un proceso importante de reforma política, de leyes, estructuras, instituciones, que incluye la manera como se vota, que también incluye cómo funciona y cómo se reclutan y nombran los jueces de la Corte Suprema, que incluye todos los derechos civiles, los derechos, todas la necesidad de hacer más fácil la votación. Es decir, hay como dije al principio, hay una larga agenda de reformas que va a comenzar. Y que hasta hace 2 días no había mucho optimismo puesto en cuanto a su progreso, puesto que no tenía el presidente Biden control del Congreso, ahora sí lo tiene. Señor Sabatini, y hablando de un país en reformas, yo tengo la impresión de que todo esto que se comenta, que la democracia de Estados Unidos se desmorona, que está en decadencia, a mí me suena un poco exagerado. No sé si usted esté de acuerdo conmigo en afirmar que pues ese país construyó un sistema republicano y liberal muy fuerte. Las bases yo creo que no van a sufrir un mayor rasguño. No sé si usted esté de acuerdo aquí conmigo, un país de libertades individuales, de libertad de empresa, en que de verdad las bases no se van a ver afectadas. No, estoy de acuerdo. La verdad es que la democracia norteamericana sigue siendo fuerte. Hay unos retos, sin duda. Y en algunos de esos retos la solución son las reformas que mencionó Moisés, reformas de ley, reformas estructurales. Pero sí, los medios de comunicación siguen siendo libres. La verdad es que la economía sigue siendo fuerte. Los partidos políticos, a pesar de algunos retos, siguen siendo vigentes. Yo creo que y lo que hemos visto también es el Estado de Derecho, la justicia sigue siendo independiente y profesional. La verdad es que lo que hemos visto hasta ayer fue el éxito del sistema de contrapesos y balances en el sistema norteamericano. Está fuerte, hay retos sin duda, y esos retos vienen sobre, como mencioné, la desconfianza del popular, de la clase política y de algunas leyes, pero yo creo que, y también la falta de, digamos, yo diría principios o coraje por parte de algunos republicanos de denunciar lenguaje racista, de denunciar a veces las declaraciones del presidente Trump, pero sí, como dijiste, es exagerado.
esa idea que la democracia norteamericana está en decadencia. Yo quiero preguntarles, Se va a caer. preguntarles a los dos, y empiezo por usted, señor Naim, sobre las declaraciones que dio la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, diciendo que, y acusando a los medios norteamericanos de decir que están unánimemente condenando esa violencia que se vio de los seguidores de Trump entrando al Capitolio, pero que usaron otro tipo de lenguaje cuando se estaban refiriendo a las manifestaciones violentas, pongo las palabras de la vocera de China, las manifestaciones violentas en Hong Kong, más o menos diciendo los Estados Unidos no tienen ninguna autoridad moral para venir acá a intrometerse en lo que pasa en otros países cuando miren lo que ellos están viviendo y juzgan con doble rasero lo que pasa en su país y lo que pasa en otras partes del mundo. La debilidad en la que queda Estados Unidos frente a opinar a lo que pasa en otras partes, como por ejemplo Venezuela, ¿cuál va a ser? Porque ¿qué autoridad va a tener Estados Unidos para poder pronunciarse sobre cualquier cosa en otros países, como por ejemplo aquí al lado nuestro, lo que pueda llegar a pasar en Venezuela? Es una exageración absoluta decir que las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en China las torturas sistemáticas que tiene el gobierno de Nicolás Maduro como política de Estado, o lo que estamos viendo en Rusia, son equivalentes a lo que está pasando en Estados Unidos. No hay duda de que lo que vimos ayer por televisión va a contribuir al desprestigio de Estados Unidos, especialmente entre los dictadores del mundo. Los dictadores del mundo buscan legitimidad todo el tiempo, y parte de la legitimidad que inmediatamente los chinos están buscando es decir, fíjate, somos equivalentes, todos somos iguales. Lo que nosotros hacemos en Hong Kong no es nada diferente de lo que está haciendo Estados Unidos en Washington, y eso es mentira. En Hong Kong están reprimiendo, persiguiendo, encarcelando a la gente de una manera que no es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces esas equivalencias, esas equidistancias hay que verlas con mucho cuidado. Profesor Sabatini, una última pregunta, y es sobre la forma de democracia, de elección democrática, que es el colegio electoral. En esta búsqueda de responsabilidades, pues hay personas que se han atrevido a decir, no, es que hay que terminar con el colegio electoral. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Y si eso sí es una posibilidad real y buena para la democracia de los Estados Unidos. Bueno, una cosa es si sería buena la reforma o del colegio electoral. Yo creo que sería saludable para la democracia norteamericana. Yo creo que ha creado una distorsión en la representación en los Estados Unidos. Hemos visto en varias ocasiones, incluso George W. Bush, el primer mandato, y ahora también con Trump, la elección de un presidente que no disfrutó el apoyo popular para su elección. Yo creo que es muy importante que haya ese tipo de conexión entre el mandato de un líder elegido y los deseos de mayoritarios de la población, pero va a ser muy difícil cambiar esa ley porque, como he dicho, es muy favorable a los republicanos y sobre todo a los líderes y la máquina política en los estados menos poblados, es decir, los estados en el medio de los Estados Unidos, que están no solamente disfrutando de su sobre-representación en el colegio electoral, pero también en el Senado, donde reciben una mayoría desproporcional de los recursos y también de los votos y voz. Pero así es, yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo sobre la necesidad de reformar el colegio electoral, pero yo lo veo muy difícil dado los beneficios que recibe el Partido Republicano para la reforma. Y eso va a necesitar también una enmienda constitucional que es muy complicado y va a necesitar 2/3 del Senado que actualmente, aún con los demócratas en control del Senado, va a ser muy difícil conseguir. Es el profesor e investigador senior para América Latina y Estados Unidos de la organización Chapman House, Christopher Sabatini. Profesor Sabatini, mil gracias por brindarnos estos minutos para hacer un análisis de lo que pasó en Estados Unidos ayer. Feliz resto de día para usted.
Gracias por la invitación. Chao. Y tengo una última pregunta para usted, doctor Moisés Naim, y tiene que ver con algo que se movió mucho durante la elección presidencial en Estados Unidos y el papel que jugaron los latinos en la Florida en esa elección, y es el tema de Venezuela. Y es usted, que es venezolano, conocedor de lo que pasa en América Latina, en Venezuela, la relación con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con una presidencia de Joe Biden y esa relación con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cree usted que se podría venir un levantamiento, por ejemplo, de sanciones, tal vez un acercamiento, aceptando que allá en Venezuela pues hay una realidad que parece muy difícil que pueda cambiar? Esa es una gran pregunta, Camila. Tanto el presidente Biden como sus asesores más cercanos en el área de América Latina han dicho que no van a levantar las sanciones, que van a mantenerlas, pero que van a buscar otras maneras de crear presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro, que van a tratar de crear una coalición internacional más firme y que van a buscar la forma de crear, de que haya elecciones libres y supervisadas y confiables. Esos son palabras de ellos, ¿no? O sea, concretamente ellos dicen que van a mantener las sanciones, pero que las van a revisar para hacerlas más eficaces y que van a buscar otras medidas adicionales para presionar al gobierno, a la dictadura de Maduro. Pero entonces, ¿usted cree que acá sí lo que va a llegar es un acercamiento mayor a lo que veíamos durante el gobierno de Donald Trump? Que obviamente se seguirá criticando el régimen de Nicolás Maduro, pero que tal vez la postura y los mecanismos de relación con Venezuela van a cambiar. No sé si van a cambiar. La crisis de Venezuela es un problema importantísimo, es una tragedia humana inenarrable, pero repito la lista que di hace un rato. Ellos tienen en estos momentos emergencias que atentan contra intereses vitales de su país, que ya las mencioné. Ellos tienen una lista de cosas que deben atender de emergencia que les va a dejar muy poco tiempo para desarrollar y refinar políticas en otros ámbitos. Es Moisés Naim, quien es pues analista político, miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace en Washington y director y presentador del programa de televisión Efecto Naim. Señor Naim, mil gracias por estar con nosotros estos minutos hablando pues de algo que nunca nos imaginamos que fuéramos a ver en los Estados Unidos. Feliz tarde para usted. Es siempre un placer conversar contigo y con tu equipo. Encantado y gracias. Pues mire, Pombo, ahí teníamos dos analistas importantes de la política norteamericana, pero además que también conocen la política latinoamericana. Y pues queda uno de todas maneras con muchos interrogantes que yo creo que no todos tenemos ni tienen la respuesta de lo que vaya a pasar en Estados Unidos y en el mundo, porque si algo entendemos de estas respuestas es que acá hay un fenómeno global. Así es, Camila, y es muy curioso que dentro de las cosas más certeras que ellos afirmaron es el poco grado de familiaridad que está generando la política norteamericana. Y eso es decir mucho, porque si algo caracteriza a los países precisamente más desarrollados en derechos humanos, más desarrollados en el sistema político y la fortaleza y las virtudes del sistema político, es precisamente eso, la familiaridad que le genere seguridad y certidumbre a los votantes, a los ciudadanos y a los habitantes. Y creo que han coincidido en eso, en que se puede decir de todo, menos de que la política de Estados Unidos hoy en día genera la misma familiaridad, tranquilidad que en el pasado. Jaime, usted sigue conectado con nosotros desde Washington. ¿Cuántos días quedan exactamente para la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y pues la salida de Donald Trump del poder? Camila, quedan exactamente 13 días para que se dé este cambio de poder, 20 de enero, como está previsto. Y vamos a ver qué acontecimientos adicionales se van a dar. Digamos que la noticia más importante que tenía que haberse dado ayer, Camila, era lo de Georgia, y ha pasado un poco desapercibida sobre la importancia que va a tener que Joe Biden, ese respiro importante que le dan, que va a tener control del Senado, Camila, al quedar 50-50 y que se desempataría con el voto de la vicepresidenta, lo cual le da un amplio margen para pasar la agenda prioritaria que tiene al menos por 2 años. Jaime, y quizá una última inquietud, y es los medios de derecha en Estados Unidos, ¿cómo están tratando estos temas? No solo Fox News, sino otros medios incluso más radicales que han sido evidentemente pues quienes han apoyado a Trump en los últimos años.
eso es lo interesante, Camila. Hay 72 millones de personas que votaron por Trump, que están viendo medios de comunicación que han ignorado prácticamente lo que pasó en el Capitolio, que no lo menciona ni siquiera como un asalto, y el enfoque que le están dando, por ejemplo, medios de comunicación como Newsmax, también la cadena Fox, es que el presidente Trump ha reafirmado su compromiso de una transición pacífica. Ese es el enfoque que le están dando a la noticia del día de ayer, de ese asalto al Congreso. Lo ignoran por completo y simplemente hablan de que el presidente Trump quiere, digamos, un tránsito tranquilo hacia la presidencia de Joe Biden. Pues así terminamos nosotros en los Estados Unidos, imágenes que, como hemos repetido, nunca nos imaginamos que fuéramos a ver en nuestra vida. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Quédense ya con nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana ya con confinamiento generalizado en todo Bogotá.